La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas desarrollan el caballo. Una jugada sólida y precisa que mantiene la ligera ventaja y desarrolla una pieza. Negras fianchetan el alfil. Una elección posicional correcta que solidifica el flanco de rey y mantiene el equilibrio dinámico. La jugada el peón a la casilla B4 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D5, capturando material clave. Abriendo el camino a la dama a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Se desarrolla el alfil a la casilla de fianqueto. Una respuesta sólida que capitaliza el avance del peón blanco. El alfil se desarrolla al flanco. Una jugada de desarrollo estándar que mantiene el estado equilibrado de la partida. La seguridad del rey se busca el enroque corto. Una medida esencial que consolida y mantiene la igualdad. El empuje del peón central prepara mayor desarrollo y mantiene el equilibrio general de la posición. La jugada el peón a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Se desarrolla el alfil a una casilla central. Una jugada natural que mantiene la igualdad posicional. El empuje del peón central desafía la posición blanca, buscando juego dinámico y manteniendo la igualdad. La jugada enroque corto de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición.
Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla C4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla C4, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. La dama se centraliza. Una jugada sólida que crea amenazas y mantiene el equilibrio dinámico de la posición. Tras la captura del peón central, una decisión táctica correcta que mantiene el equilibrio material y la igualdad. Recaptura con la dama. Una jugada sólida que mantiene la presión y el equilibrio dinámico de la partida. El caballo se desarrolla a una casilla flexible. Jugada posicional sólida que refuerza la defensa del flanco de rey. El empuje del peón de columna es profiláctico, previniendo amenazas en la última fila y manteniendo sólida igualdad. Reubicación del caballo. Jugada estratégica sólida buscando controlar casillas centrales y mejorar su alcance. La dama se centraliza nuevamente. Jugada de reposicionamiento sólida que mantiene la influencia y la ligera ventaja. El alfil se cambia por el caballo. Una decisión sólida que simplifica la posición y mantiene la igualdad. Recaptura con el alfil. Una jugada sólida que refuerza el centro de peones y mantiene la ventaja blanca. La jugada el caballo de la columna B a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla A5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla A8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. La dama se reposiciona. Jugada sólida que mantiene la presión sobre el flanco de dama y la ventaja blanca. La dama se centraliza. Una respuesta sólida que busca disputar la presión posicional blanca y mantener la igualdad. El avance del peón de la columna A es una jugada posicional sólida que apoya el juego en el flanco y mantiene la ventaja. La torre se activa. Una jugada de desarrollo sólida que prepara acción central y mantiene el equilibrio actual. La jugada el caballo a la casilla C3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el caballo a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C3, capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre de la columna F a la casilla B1 para afianzar el control posicional. Maniobra del caballo a una casilla fuerte. Jugada posicional sólida que incrementa la ventaja blanca. La dama se centraliza. Una jugada defensiva sólida que busca consolidar la posición y mantener el juego. Refuerzo central con el peón, D, jugada sólida que consolida la ventaja posicional de las blancas. Solidificación del flanco de dama. Jugada posicional correcta que previene avances y mantiene la estructura. Activación de la torre. Jugada sólida que controla una columna central y mejora la superioridad posicional blanca. La dama se reposiciona. Jugada sólida para mejorar su alcance y mantener la configuración defensiva actual. Maniobra del caballo. Jugada posicional sólida que busca controlar casillas clave y aumentar la presión. Activación de la torre. Maniobra defensiva sólida que refuerza el flanco de dama y mantiene la partida. La jugada a la torre de la columna F a la casilla de uno de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla A8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna que captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Centralización del caballo, jugada posicional sólida que mejora su influencia y prepara la acción. Reposicionamiento de la dama, jugada sólida que mantiene la presión y la continua ventaja posicional blanca. La jugada el caballo de la columna F a la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla H5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna que captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D4, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla B2 para afianzar el control posicional. Empuje del peón central. Avance sólido que explota el caballo mal colocado negro y gana espacio. Tras la captura del peón central. Una recaptura forzada que simplifica pero mantiene la superioridad posicional blanca. Captura con el alfil.
Jugada sólida que mantiene un dominio posicional devastador y despeja el centro. Recaptura con el alfil. Jugada sólida que mantiene el equilibrio material pero bajo severa presión posicional. Recaptura con la torre. Jugada sólida que mantiene la actividad abrumadora y la fuerte ventaja posicional blanca. Reposicionamiento de la torre. Jugada defensiva sólida que refuerza la última fila y mantiene la igualdad. La jugada la dama a la casilla de 2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna C a la casilla de 1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la fila 4 a la casilla de 3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Activación del caballo, jugada sólida que busca contrajuego y mejora la actividad de la pieza negra. Reposicionamiento de la torre. Jugada sólida que incrementa la presión en la columna abierta y mantiene la ventaja. La jugada la torre de la columna B a la casilla de 8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla F6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a la torre captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla D6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla D6, capturando material clave. Dando lugar a el caballo captura en la casilla D6, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Avance del peón de la columna A. Jugada sólida que restringe el espacio negro en el flanco y mantiene la ventaja decisiva. Reposicionamiento del caballo. Jugada defensiva sólida que busca consolidar la posición débil y evitar más pérdidas. Avance del peón central. Jugada sólida que crea un peón pasado y explota las debilidades posicionales negras. La jugada la torre de la fila 6 a la casilla de 7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla E6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre de la columna E a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C8 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. La dama se centraliza. Jugada sólida que maximiza la actividad de piezas y la ventaja aplastante blanca. El empuje del peón de la columna, Fi, es un intento sólido de crear contrajuego. Pero no ataca los problemas centrales. La jugada la torre captura en la casilla de 5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C5. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a la torre a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E4 para coordinar las piezas de manera armónica.
Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla E4, capturando material clave, dando lugar a el caballo captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla E6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna F captura en la casilla E4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna C captura en la casilla D5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, abriendo paso a el caballo a la casilla F6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D7, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla D7, de un intercambio favorable, posibilitando la torre a la casilla C5 para afianzar el control posicional. Reposicionamiento de la torre. Jugada sólida que controla casillas clave y mantiene la ventaja decisiva blanca. La jugada la dama a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla F6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a el alfil captura en la casilla E4, de un intercambio favorable, permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna C a la casilla C5 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla B3 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla E4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el rey a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el caballo a la casilla C8 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla H8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla F7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a la dama captura en la casilla F7 con jaque, de un intercambio favorable, con lo cual llega el rey captura en la casilla F7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E4, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la torre a la casilla F4 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Captura del peón. Jugada sólida que consolida la ventaja material y aumenta el dominio de las blancas. Reposicionamiento del caballo. Maniobra defensiva sólida que busca la supervivencia pero resulta insuficiente. Desarrollo del alfil. Jugada sólida que restringe al rey negro y mantiene la ventaja decisiva. Reposicionamiento de la torre. Jugada sólida que ofrece cierta resistencia pero es en última instancia fútil. La jugada la torre captura en la casilla E7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F4,
activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el caballo a la casilla de 6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla de 1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la torre captura en la casilla de 8 con jaque, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla de 8, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo captura en la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama captura en la casilla E7, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna a captura en la casilla B5, capturando material clave, abriendo el camino a la dama a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla de 1 de las blancas es un error. La alternativa superior era, dando paso a el caballo a la casilla de 5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla de 1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla de 5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla de 1 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a la dama captura en la casilla de 1, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla H5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla G3 para afianzar el control posicional. Desarrollo del alfil. Jugada sólida que mejora la coordinación de piezas y la ventaja decisiva blanca. Se cambian las torres. Jugada sólida que simplifica pero no altera la ventaja decisiva de las blancas. Recaptura con la dama. Jugada sólida que mantiene el control y la abrumadora superioridad posicional blanca. La dama se centraliza. Jugada sólida que busca contrajuego pero es insuficiente ante la ventaja blanca. La jugada la dama a la casilla de 6 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla de 7. Centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna a captura en la casilla B5. Capturando material clave. Abriendo el camino a el peón a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla G7 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H5.
reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla E4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla G3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la dama a la casilla E5 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando la dama a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla A1 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna a captura en la casilla B5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla G2 para afianzar el control posicional. Movimiento del rey, jugada defensiva sólida que consolida la posición y mantiene una fuerte ventaja. La dama se centraliza. Jugada sólida que busca actividad en el final. Pero la ventaja blanca sigue siendo significativa. La jugada el peón a la casilla F4 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla H5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F8 para afianzar el control posicional.